24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Este martes fue dictada la sentencia contra el ex carabinero autor del disparo de una lacrimógena contra Fabiola Campillay que le causó ceguera total. Claro, Patricio Maturana tiene que cumplir 12 años de cárcel efectiva. La actual senadora se manifestó feliz con este fallo judicial. Era justo lo que pedía el Ministerio Público como sentencia para Patricio Maturana, el ex capitán de Carabineros que hace un mes fue declarado culpable de las lesiones que cegaron a la senadora Fabiola Campillay. Tendrá que cumplir más de 12 años de prisión. Se condena a Patricio Javier Maturana Ojeda, ya individualizado, a la pena de 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. La senadora Campillay estaba esperando esta lectura de sentencia a las afueras del Congreso Nacional y recibió con emoción la noticia. Estoy feliz de lo que ha ocurrido, estoy feliz de que hoy fue condenado al fin la bestia, el hombre que me cegó y que cambió para siempre mi vida. Pero sé que hoy tuve, aunque sea un poquito de justicia, porque ustedes saben que mis ojos y mi vida nunca va a volver. De acuerdo al fallo condenatorio, Maturana expuso a la víctima a graves lesiones y secuelas, destruyendo su proyecto de vida. Por eso, la resolución del tribunal optó por la máxima condena solicitada para el ex uniformado, quien hace más de 2 años cumplía en Curicó la medida cautelar de arresto domiciliario total. Fue ahí donde conversó por primera vez y de manera exclusiva con 24 horas sobre lo ocurrido ese 26 de noviembre de 2019. Y ahí el capitán Fernández ordena un tercer lanzamiento. Ese es el tuyo. Es el disparo que yo efectúo con esta carabina lanzagases. Aseguró en esa entrevista que toda su carrera dentro de la institución de Carabineros estuvo ligada a temas administrativos y sociales y que nunca fue capacitado para disparar. ¿Anteriormente nadie te ilustró que tú debías disparar de esta forma? Nunca tuve una capacitación. Ninguna. Ninguna. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, parte querellante en esta causa, valoraron la sentencia dictada por el tribunal en contra del ex carabinero. Es una condena ejemplificadora. Cuando el Estado decide que el monopolio de las fuerzas la tiene un cierto grupo de personas, como en este caso las policías, carabineros o las Fuerzas Armadas, entonces cada miembro de estas fuerzas debe tomar conciencia de lo que ello significa y evitar siempre hacer daño a las personas, respetando rigurosamente los derechos humanos. El disparo contra Fabiola Campillay se dio en el contexto del estallido social en la comuna de San Bernardo. El tiro efectuado por Maturana impactó directamente en la cara de la hoy senadora cuando ella salía de su casa a trabajar, provocándole una fractura de cráneo y dejándola ciega. Ha habido justicia en este país, la cual tanto anhelábamos. Hay un hoy y un ayer que no olvidaremos. Así que a seguir luchando para mis compañeros. Durante la audiencia, todos los querellantes solicitaron que desde hoy y hasta que el fallo sea ejecutoriado, Maturana cumpla nuevamente prisión preventiva por eventual peligro de fuga, lo que fue negado por el tribunal. Y no se han presentado antecedentes alguno en esta audiencia que permita asegurar que incumplirá su deber de cumplimiento una vez que el fallo se encuentre ejecutorio. Esa es la resolución del tribunal. Sigue vigente entonces la medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional. En Curicó, en la casa donde Patricio Maturana cumple el arresto domiciliario, hubo manifestaciones durante y después de la lectura de su sentencia. Serán más de 12 años que deberá cumplir de manera efectiva. Eso tras ser considerado culpable de disparar la bomba lacrimógena que impactó directamente contra Fabiola Campillay hace casi 3 años.
Bueno, un nuevo estado de excepción que reemplace al que actualmente rige en la macrozona sur comenzó a ser sociabilizado por el gobierno. La idea es que mantenga algunas de las actuales características, pero que sufra cambios, por ejemplo, en la duración. Bueno, y este debate comenzó precisamente en la jornada en que el Congreso aprobó una nueva prórroga de la medida de emergencia por otros 15 días. Es un nuevo tipo de estado de emergencia. Una idea que desde hace un tiempo está en los planes de la moneda. Posible nueva herramienta legal que de prosperar reemplazaría al estado de excepción constitucional, que desde hace meses rige en la macrozona sur del país. No significa ningún retroceso respecto del punto de vista del resguardo que se le entrega a las personas en relación al estado de emergencia que estamos aplicando en la realidad. La iniciativa ya tiene nombre, Estado de Protección y Resguardo. Una modalidad cuyos detalles aún están en construcción, pero que ya cuenta con algunas certezas, como que tendría la misma presencia militar, pero con cambios en las restricciones de las garantías constitucionales, que hoy son muy severas según el gobierno. Su duración también contempla cambios, porque el posible nuevo estado se renovaría, si se necesita, cada 60 días y no cada 15, como ocurre actualmente. Creemos que deben haber otras medidas, debemos eso sí resguardar, que primero no signifique restricción a los derechos constitucionales de quienes habitamos el país y dos, que por cierto no signifiquen arbitrariedades. Lo que nosotros le decimos a la ministra es que hagamos la pega. Hoy día los chilenos quieren más seguridad, más tranquilidad y no más incertidumbre e incerteza a través de la presentación de un nuevo proyecto. Y ya parece reiterativo porque cada 15 días se habla lo mismo, cada 15 días los parlamentarios comentamos lo mismo, entonces debemos buscar otra mirada. Nueva herramienta que comenzó a tomar forma en la jornada que el Congreso aprobó por 9ª vez prorrogar el estado de excepción en la macrozona sur. Parte del oficialismo esperaba que esta fuera la última solicitud. Sin embargo, los tiempos legislativos no alcanzan para tener lista la idea del gobierno. Por el momento va a seguir habiendo renovaciones. Mientras no tengamos este nuevo estado de excepción, vamos a renovar el que tenemos, salvo que la situación cambie en la zona. Para hacerle el guiño a la izquierda, dice, vamos a hacer un estado de excepción 3.0. Yo creo que hay que conversarlo, tampoco es un canje uno por otro. Sin duda tenemos la mejor disposición para analizarla y estudiarla y aprobarla si es que va en resguardo y protección de la gente que hoy día es la que está sufriendo mayores atentados. Finalmente, el estado de protección y resguardo será una iniciativa que no tendrá como base el proyecto de infraestructura crítica. Ambos correrán por carriles distintos. Y esto es un avance respecto al proyecto de infraestructura crítica. No solamente permita a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura, sino que la seguridad y la vida de las personas. Un poder ejecutivo nunca debe renunciar a la utilización de todas las herramientas que el Estado de Derecho le provee para resguardar el orden público. Esto es un instrumento dinámico, lo que nosotros queremos es que no haya en riesgo ni se pierda ninguna vida. Y ese es el sentido que tiene esta medida de excepción. Así que mientras esté en riesgo la vida de personas, lamentablemente vamos a tener que seguir con algún tipo de medida de excepción. En el Congreso ya se inició el trabajo prelegislativo. El gobierno, tras las conversaciones con todos los sectores, espera que esta semana la iniciativa ya esté redactada para ser ingresada a la brevedad. Bueno, ahora se busca un árbitro y no estamos hablando de fútbol ni del deporte, sino que de los diálogos constituyentes. La oposición solicitó que un ente asuma esta función de árbitro para dirimir eventuales controversias, pero principalmente para garantizar que se respeten las llamadas bases que ya están prácticamente definidas. Necesitamos un árbitro y ese árbitro que cobre saque lateral o que cobre córner si la pelota sale en la cancha. No apuntaba a un partido, pero este encuentro, según la oposición, requiere de un ente que haga valer el reglamento, el que debe ser respetado por quienes salgan a la cancha a redactar una nueva constitución. 12 son las reglas que ningún jugador podrá traspasar, las llamadas bases que hasta ahora establecen que Chile es un estado unitario con 3 poderes independientes, ejecutivo, judicial y legislativo. El Congreso será bicameral, existirán 3 emblemas nacionales y órganos autónomos como el Banco Central. Los pueblos indígenas se reconocerán como parte de la nación chilena indivisible. Se garantizarán derechos y libertades como el derecho a la vida y la libertad de enseñanza.
Están algunos detalles todavía en disputa, hay que ir acercando algunas posiciones aún que están pendientes y falta lo del mecanismo para garantizar su cumplimiento, que es lo más relevante. La importancia de que estas bases tengan eficacia, y eso significa que no sean solamente una declaración de principios abstracta. En el anterior proceso constitucional, la Corte Suprema jugó dicho rol y a mí me parece de toda lógica que siga siéndolo. Hay que buscar la fórmula de cómo garantizar que se cumplan esos bordes en el organismo que se elija para redactar la nueva Constitución. Pero ¿quién será el árbitro? ¿El Congreso Nacional, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional han sido propuestos para tener la última palabra si es que un principio base establecido se ve vulnerado? ¿Falta mucho para la última reunión? Esperemos que no, po. No, hoy día humo ni blanco, ni negro, ni ninguna cuestión todavía. El ente que asuma como árbitro de las bases podría quedar cerrado esta semana y se espera que el viernes se comience a definir el cómo y cuándo se redactará una nueva Constitución. La esperada discusión sobre el mecanismo aún se discute. Chile Vamos no tiene una propuesta oficial, pero sí deslizó algunas ideas. Que el tamaño que sea mucho más acotado, que la participación de los independientes que se ha dicho también públicamente, que participen dentro del sistema electoral que vayamos a decidir, que la paridad es un principio que tenemos que mantener. Nosotros sí, como bloque oficialista, como fuerzas progresistas, tenemos la convicción de que debe ser un órgano democrático, que debe ser paritario y tiene que tener en alguna medida la participación de los pueblos indígenas en su debate. Un plebiscito de entrada, como plantea el PDG, sigue sin generar consenso, pero es una idea que no todos descartan. Durante las próximas horas, el oficialismo debería presentar una idea de mecanismo más amplia y Chile Vamos espera que esta incluya la figura del árbitro de las bases en la búsqueda de un acuerdo amplio. Un retroceso en su estado de salud sufrió el carabinero atacado en San Antonio durante un control de carreras clandestinas. El general director de la institución cuestionó que quienes agreden a los funcionarios policiales estén en las calles. Un procedimiento policial en Puerto Montt terminó así. Previamente, Carabineros había recibido la denuncia de un robo con intimidación y violencia. Al tomar conocimiento de este hecho, se realizaron las primeras diligencias indagatorias y se logró establecer el modus operandi y el modo de vía de escape de estos sujetos hasta llegar al lugar donde se habrían escondido. Carabineros trató de fiscalizar al conductor de una moto que ingresó a un domicilio. Súbitamente, habría salido cerca de una veintena de personas para agredir y causar daño a los vehículos policiales. Esta situación fue lo que genera básicamente el encubrimiento de estas otras personas que, al verse comprometidos en este hecho, no hallaron mejor forma de solucionar este problema, que fue agredir directamente a los carabineros que estaban ejerciendo sus funciones, que era ir en auxilio de la ciudadanía. 6 funcionarios de Carabineros resultaron lesionados. Tras el altercado, 13 personas fueron detenidas, todos de nacionalidad extranjera. Ya dispuesto al Ministerio Público y donde nosotros como delegación presidencial de la región presentamos una querella por quienes resulten responsables por maltrato de obra a carabineros en servicio, además, ¿verdad?, de otros temas que tienen que ver con la propiedad fiscal. Entre los detenidos, 9 de ellos estaban de forma irregular en nuestro país y uno ya tiene un proceso de expulsión vigente. Tras la formalización, solo 2 quedaron con medidas cautelares, el resto quedó citado al tribunal. La investigación sigue adelante también con el objetivo de poder detener a un sujeto adicional quien habría participado en una agresión al personal policial de una envergadura y de una característica de mucha mayor amplitud, que incluso apreciaron los videos, que no fue objeto de aprehensión al momento de los hechos. El tema de la seguridad pública se está transformando en un tema que día a día está afectando a nuestra gente en la región. Por tanto, creo que como gobierno regional vamos a ir evaluando qué medidas podemos emprender. Un ataque que se suma a la violenta agresión sufrida este domingo por el sargento segundo Carlos Retamal en San Antonio. Según consta en la querella presentada por su familia, al concurrir a verificar una denuncia por una carrera clandestina desde uno de los vehículos, fue lanzado un elemento tipo herramienta de manivela de gata hidráulica que quedó incrustado en el pómulo derecho de su rostro. La familia está muy consternada, es un momento doloroso, triste, no tenemos palabras como saber lo que sentimos. El uniformado continúa internado en el hospital de Ipreca de Carabineros. Su estado es de extrema gravedad y con riesgo vital.
El daño provocado por la lesión es catastrófico desde el punto de vista encefálico. Está muy inestable desde el punto de vista general y eso lo pone en una condición más crítica que ayer. A la fecha llevamos cerca de 900 carabineros lesionados. Hemos dado cuenta a la Fiscalía de carabineros que han sido agredidos por maltrato de obra. La pregunta que nos hacemos, ¿dónde están los detenidos? Las personas que fueron detenidas, ¿dónde están? ¿Están presos? ¿Están en la calle? ¿Están haciendo lo mismo? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Violentas agresiones contra funcionarios policiales. En el caso de Puerto Montt, el tribunal ordenó un plazo de 90 días para investigar los hechos y establecer las responsabilidades de los participantes en la agresión. Finalmente, el Senado aprobó el polémico TPP-11. Eso sí, la mayoría de los rechazos provinieron de parlamentarios de gobierno, graficando otro episodio de división en el oficialismo. Los gritos demostraban que era un día distinto en el Congreso. En las afueras, un grupo de manifestantes demostró desde temprano su disconformidad con un tratado cuyo futuro el Senado definió al interior de la sede legislativa. Se aprueba entonces el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Nombre completo del polémico TPP-11, tratado que tuvo un difícil y dilatado camino. Acuerdo de cooperación económica que contó con 27 votos a favor y 10 en contra, en su mayoría de senadores oficialistas. Molestias en parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, que a diferencia del socialismo democrático, desde el inicio se mostraron en contra del pacto internacional. Este tratado, más que ser una controversia entre las coaliciones que sostienen al gobierno, vale decir socialismo democrático y Apruebo Dignidad, más bien reflejan una diferencia de miradas y una controversia legítima por lo demás en una sociedad democrática desde el centro a la izquierda. Tratado que estuvo más de 3 años en el Congreso, un resultado que se dio tras un intenso debate. Yo veo en este proyecto que es el espacio, el Asia-Pacífico, donde está el crecimiento económico. El acuerdo transpacífico es un instrumento de negocios que limita severamente nuestras libertades cívicas, nuestra autonomía política, nuestra soberanía nacional. Hay un grupo de personas del mayor respeto que no les gustan los tratados internacionales, que prefieren el antiguo Chile, un Chile más cerrado. Tengo la sensación de que algunos se enamoran de los tratados internacionales. Se enamoran y creen que esta cuestión es la panacea y no hacen análisis de lo que está ocurriendo al interior del país. Controversial acuerdo prolongado en más de una ocasión. Este martes, de hecho, Apruebo Dignidad presentó las llamadas declaraciones interpretativas para, según la oposición, continuar dilatando el proceso. El senador Karim Bianchi, además, hizo reserva de constitucionalidad para que el TC analice si el Poder Judicial debía ser consultado por este caso. Acá no se ha escuchado a la Corte Suprema, requisito que es fundamental para que este tratado se pueda llegar hasta esta instancia. Por tanto, yo estimo que acá va a haber un vicio. Esto todos sabemos a qué se debe, ya en un momento más vienen las excepciones, las notas interpretativas y otra serie de cosas. Yo espero que antes de la medianoche consigamos aprobar este tratado, presidente. Nosotros, como Partido Comunista, no tenemos ninguna estrategia dilatoria. Creemos que si el acuerdo es que se vote hoy día, se va a votar, pero lo que nosotros estamos pidiendo es hacer uso de nuestras facultades. Pacto por el que el gobierno estaría esperando sellar las side letters para ratificarlo. La posición nuestra es continuar trabajando con los side letters con los distintos países signatarios y después de eso la promulgación y luego el depósito. Quiero señalar sobre este punto que esto no es novedoso. Así, con el TPP-11 aprobado, se espera que el gobierno aguarde el resultado de las side letters. Solo con ese tema cerrado, se procederá al llamado depósito final que ratifica el polémico tratado. Ahora. Estamos con los ojos puestos en 2 temas internacionales relevantes. Primero, los nuevos bombardeos de Rusia en Ucrania, pero vamos a empezar con lo más urgente, sin duda, que es la crisis política que se agudiza en Perú. Y para eso estamos con nuestra periodista internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Sí, es algo que acaba de suceder hace pocos minutos. Y una imagen que es contundente y que muestra justamente la puesta en escena de la Fiscalía peruana al presentar ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Esto pasa por corrupción. Recordemos que el Ministerio Público hace pocos minutos acusa al mandatario por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, también agravado, colusión. En un documento
documento que fue ingresado esta tarde al Congreso peruano. Esto sucede, Connie, en el marco de la misma jornada en la que se allanó la vivienda de una de las hermanas del presidente Pedro Castillo, de al menos 6 congresistas que son apodados en Perú como los niños, que serían congresistas del Partido Acción Popular, un partido de centro, que estarían ayudándole a Pedro Castillo en distintas partes a que no le aprobaran las mociones de vacancia, a impulsar los proyectos del gobierno en el Congreso. Y en el marco de este escándalo de corrupción, según el Ministerio Público, el allanamiento se realizó con el fin de poder recabar información sobre la participación de estos parlamentarios en adjudicación de obras a empresas chinas y a empresas peruanas también. Después de conocerse la noticia, el presidente de la República, Pedro Castillo, comunicó a través de su cuenta de Twitter que las fuerzas oficiales efectivamente habían ingresado a la residencia de su hermana. Decía él, en horas de la tarde, cuando apenas se conocía esta noticia, que ahí también estaba su madre, que ella sufre de problemas de salud, y él decía que cualquier responsabilidad sobre la salud de su madre recaía efectivamente en este proceso que él dice que es abusivo. Sin embargo, abre entonces todo este proceso también un nuevo escándalo político en Perú, y vamos a repasar de inmediato cuáles fueron las declaraciones que entregó la fiscal peruana Patricia Benavides. Más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Bueno, recordar además, Connie, que esto es un proceso preliminar, es una investigación que se suma a otras 5 que ya tenía el presidente Pedro Castillo y que eran lideradas también por Patricia Benavides. Claro, yo te preguntaba, ¿cierto?, mientras escuchábamos a la fiscal, si esta era primera vez que se le enviaba una acusación de este tipo al Congreso, porque hemos escuchado de otras partes de la investigación, ¿cierto? Pero esto no había llegado nunca tan lejos. Claro, no había llegado a esta instancia, y sobre todo las otras 5 eran instancias preliminares. Lo que sí hay que ser claros es que, al menos por la Constitución peruana, el presidente Pedro Castillo y cualquier presidente que esté en el cargo no puede ser juzgado, a no ser que cometa traición a la patria o que trate de impedir las elecciones, que en este caso, hasta el momento, no ha sido ninguno de los 2 escenarios de Pedro Castillo. Sin embargo, sí hay 6 investigaciones preliminares a la que se le suma entonces esa sexta, en donde se habla de una matriz de corrupción, en donde se habla ya de cargos penales y sobre todo en donde se coopta no solamente el Ejecutivo, sino parte de el poder también legislativo, a través del Partido Acción Popular. Exactamente, y que por ahí de repente podría darse un desarrollo en los próximos días, porque recordemos que este partido había sido clave para evitar la moción de censura y también la vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Una vez más, entonces, Pedro Castillo frente a una crisis de proporciones, crisis políticas. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Ahora nos ocupamos, Andrea, en la otra crisis importante que hay, que claro, ya lleva más de varios meses, pero este fin de semana se agudizó la crisis en Ucrania después de los bombardeos que hemos visto, bombardeos que algunos dicen que han sido los peores de la guerra por parte de Rusia en Ucrania. Era justamente lo que se esperaba, una reacción muy contundente por parte del presidente Vladimir Putin después de lo que sucedió justamente en este puente de Crimea, que lo vimos durante el fin de semana, una explosión en ese puente que era el único que conectaba justamente a Crimea, esta parte que se anexiona en el 2014 con Rusia. Y de una vez Vladimir Putin había dicho que iba a ser obviamente una acción contundente, que es lo que hemos visto durante todas estas jornadas. Esto es una venganza, una respuesta, represalia, y se sabía que iba a ser fuerte. Exactamente, y aparte de eso, empieza otra vez a tomar algunas de las ciudades que no habían tenido bombardeos en ya varios meses. Estamos hablando de la capital, de Kiev, estamos hablando de otras zonas en donde había una relativa calma, no así en las zonas o en la provincia oriental, obviamente, y en las regiones que, digamos, habíamos visto durante estas semanas anteriores, el tema de los referendos y de las anexiones que no reconoce la comunidad internacional. Pero ¿qué repercusiones ha tenido la reanudación de los bombardeos rusos en distintas ciudades de Ucrania en los últimos días? Lo vemos en la siguiente nota. Esto no se puede comparar con nada. Es una desesperación que no tiene fin. Nos siguen atacando, pero vamos a resistir. Ya no tenemos miedo. Una vez más demuestran quiénes son. Los rusos son capaces de cosas que ninguna persona sana haría.
La rabia y la impotencia se conjugan en los habitantes de Kiev y otras ciudades ucranianas que ahora son blanco de los peores bombardeos rusos de los últimos meses. Pero mientras los sobrevivientes buscan refugio, el macabro hallazgo de 180 cadáveres en la ciudad oriental de Limán, que han empezado a ser exhumados este martes, se ha convertido en el drama de las ciudades que han sido liberadas del control ruso y cuyas atrocidades apenas empiezan a conocerse. Ucrania tiene el impulso y continúa logrando avances significativos, mientras que Rusia recurre cada vez más a ataques horribles e indiscriminados contra civiles y la infraestructura crítica. Este martes los líderes del G7 exigieron que el presidente Vladimir Putin afronte la responsabilidad por la veintena de muertos y los más de 100 heridos que han dejado las acciones de sus tropas en apenas 3 días. Y es que las imágenes más recientes de los bombardeos recuerdan las de los primeros ataques contra civiles, cuando la guerra empezaba hace 8 meses atrás. Desde Rusia han señalado que solo responden a lo que califican como actos terroristas por parte de Ucrania, tras la explosión del único puente que unía la zona ocupada de Crimea con su territorio. Просто посмотрите, горит Крымский мост. Y aunque no descartan en el mediano plazo una reunión entre Putin y el presidente norteamericano Joe Biden, insisten en la responsabilidad que le cabe a Estados Unidos en esta guerra. Creo que los estadounidenses han estado involucrados de facto en esta guerra durante mucho tiempo. No solo arman a Zelensky y su régimen, sino que también proporcionan información de inteligencia de los satélites. El gobierno de Volodymyr Zelensky ha sido claro desde el inicio de la invasión, en que más allá de la diplomacia y de las sanciones contra Rusia, necesitan armamento y reforzar su defensa para resistir los ataques rusos. Lo más importante ahora es un escudo aéreo para Ucrania. Cuando recibamos la cantidad suficiente de sistemas de defensa aérea modernos y efectivos, el elemento clave del terror de Rusia, que son los ataques con cohetes, dejará de funcionar. La guerra se gana en el campo de batalla y yo se la voy a ganar en el campo de batalla. Ese desafío es muy interesante porque le permite a Zelensky alargar la guerra, desgastar a los rusos, hacer caer la imagen de Vladimir Putin y obligar a Vladimir Putin a sacar su arsenal más preciado para ponerlo en un espacio donde no va a ganar la guerra. Rusia ha descartado su intención de llevar a cabo un ataque nuclear, como lo han alertado distintos líderes occidentales, tras las amenazas del propio Vladimir Putin de usar este tipo de tecnología, que significaría un peldaño más hacia una guerra que en ese caso ningún bando podría ganar. Andrea, hasta ahora teníamos que la guerra estaba concentrada en el este, ¿cierto?, de Ucrania, y como que ahora entonces con estos bombardeos volvemos a ver el resto del país, el resto de Ucrania involucrado. Casi icónico, volvemos a ese mapa que teníamos ese 24 de febrero y los días posteriores y las semanas. Vamos justamente a revisar en dónde se han ubicado esos ataques que se han dado en Ucrania y que se han localizado particularmente en ciudades principales. Estamos hablando de volver a bombardear Kiev, la capital de Ucrania. Estamos volviendo a ver las acciones bélicas en Sumy, en Kharkov. También algo que preocupa al mundo son las acciones bélicas y los bombardeos en Zaporilla, en donde, recordemos, está la planta nuclear más importante de Europa. Estamos viendo, y tú lo mencionabas, no solamente estamos hablando del oriente de Ucrania, sino estamos viendo ya prácticamente el mismo mapa que veíamos seguramente el 24 de febrero y esas semanas posteriores. Vamos a ver también cómo ha cambiado este mapa también en términos de qué combates hay en estos momentos. Estamos viendo combates significativos, esos sí se concentran sobre todo en el oriente de Ucrania. Si bien hemos visto algunas acciones bélicas en otras zonas que no son el oriente, lo más duro de la guerra, lo más crudo se está dando en esa parte. En el norte o noreste vemos la contraofensiva ucraniana que ha recuperado parte del territorio, también algo ha tenido justamente en el sureste, y vemos todo el territorio que está bajo control de Rusia, que eran esas provincias o esas regiones de Donetsk y de Lugansk, que era por donde comenzaba este conflicto, que recordemos, todo partía porque el presidente Vladimir Putin decía que quería liberar eso del control de Ucrania. Y acá vemos un mapa geopolítico que nos explica también cuál es la tensión que estamos teniendo. Vemos a Rusia, que tiene como gran aliado a Bielorrusia,
Rusia, que está acusando a varios países de la OTAN, específicamente a Polonia y a Lituania, de estar entrenando tropas y de querer hacer acciones bélicas. Lo que hace Bielorrusia es desplegar sus tropas en la frontera y arma, obviamente, algún tipo de molestia en la comunidad internacional. Y también hay algunas alertas por parte, por ejemplo, de países como Moldavia, que dice que Rusia le ha violado el espacio aéreo porque habían 3 misiles crucero que mandó Rusia hacia Ucrania que cruzaron su espacio aéreo. Estamos viendo justamente ahí cómo se va reconfigurando entonces ese mapa geopolítico, cómo se va reconfigurando también la tensión, y hay que tener en cuenta 2 claves para mañana. Por un lado está la reunión de la Asamblea General de la ONU, en donde se va a condenar seguramente esta adhesión de las provincias ucranianas por parte de Rusia, y también tenemos lo que tiene que ver con la reunión de ministros de defensa de la OTAN, que están preparándose para enfrentar este nuevo escenario que abre esta nueva confrontación entre Rusia y Ucrania. Un nuevo capítulo, lamentablemente, en la guerra de Rusia en Ucrania. Gracias, Andrea. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches, seguimos contigo, Iván. Ahora. 3 trabajadores fallecieron en un accidente laboral que ha ocurrido en la comuna de Talca, región del Maule. Habría sido, hasta el momento de la información que hay, por emanación tóxica al interior de una empresa productora de ají. Estamos con Ricardo Muñoz, que tiene todos los detalles. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Constanza, los saludamos desde el sector 5 metros acá en la comuna de Talca, porque durante esta jornada, eso de pasadas las 20 horas, se registró la muerte de 3 personas y también la lamentable situación, el estado de gravedad en el que se encuentra un adolescente de 14 años. Esto luego de que cayeran en las cercanías de una procesadora de ají y frutos secos que se encuentra acá en el sector Valle de la comuna de Talca. Según la información preliminar que ha entregado a la policía hasta el momento, sería una situación que se produjo luego de que una de las personas, un adulto de cerca de 25 años, se haya acercado hasta estas cubas, que son una suerte de barriles, para que ustedes se puedan hacer una idea, donde se conserva el ají para luego ser procesado, que habría generado una suerte de intoxicación luego de la emanación de un gas que se habría producido al abrir una de las tapas de estas tinajas donde se conservan estos elementos. Esta situación habría provocado que otras 2 personas, la mamá de este sujeto y su cuñado, se acercaran hasta el lugar, terminando fallecidos también ahí tratando de ayudar. Luego habría sido una 4ª persona, en este caso este adolescente de 14 años, quien se habría acercado hasta el lugar, quien habría terminado desmayado y finalmente siendo socorrido por familiares que se encontraban en el lugar, quienes le prestaron los primeros auxilios y la ayuda necesaria para trasladarlo hasta el hospital. Nosotros nos encontramos acá y, como lo vemos ahí en imágenes de Daniel Fuentes, donde se desarrolla a esta hora la investigación que podría dar como resultado las primeras pericias que se van a obtener durante esta jornada respecto a lo que habría ocurrido con esta familia que tiene esta pyme, como les decíamos, acá en el sector Valle de Talca, donde se había desarrollado esta situación, Iván. Puesto por delante está todavía la investigación de saber si existían las medidas de seguridad para estos trabajadores y si estaban en conocimiento de la producción de estas emanaciones tóxicas. ¿Hay declaraciones al respecto? Vamos a escucharlo. Había una persona que estaba sacando algo que se había quedado adentro de los contenedores donde están los ajíes, y se fue y luego trató de sacarlo y se fueron los 3 adentro del... Abrieron una de las tinajas y dicen que el gas que bota, el que te tonta, y se cayeron adentro. Y creo que fue como uno cayó adentro, el otro por tratar de sacarlo, y ese creo que se fueron. Eso es lo que sabemos, ¿no? Bueno, son 3 trabajadores entonces los que fallecen en este accidente laboral en la comuna del Maule. Nosotros vamos a estar atentos a la investigación. Ricardo Muñoz, muchas gracias. Buenas noches. Producirá un masivo corte de agua en la región metropolitana. Ponga atención, porque estas son las 7 cosas que hay que saber sobre esta interrupción del suministro que se producirá en 8 comunas del Gran Santiago. Vea. Las 7 cosas que hay que saber del corte masivo de agua. ¿Cuándo será el corte? El corte de agua está programado entre las 15 horas de este miércoles 12 de octubre y las 6 de la mañana del jueves 13 de octubre. ¿A cuántos clientes afecta?
serán cerca de 300.000 hogares de algunos sectores de 8 comunas de la capital: Santiago, Estación Central, Lo Prado, Pudahuel, Maipú, Cerrillos, Quinta Normal y Cerro Navia. El perímetro afectado comprenderá las calles Avenida Costanera Sur y Avenida Santa María por el norte, Amunátegui y Centeno por el oriente, Santa Isabel, Domeico, Arica, Avenida Gladys Marín, Avenida Los Mares y Camino Casas Viejas por el sur, y Lanalhue, Ventisquero, El Tranque, Bravo Luco, San Pedro y Laguna Sur por el poniente. ¿Cuál es la razón? El corte de suministro se debe a los trabajos del Metro de Santiago por las obras para la futura línea 7, que conectará Renca y Cerro Navia con Las Condes y Vitacura. ¿Cómo podrán abastecerse los clientes afectados? Habrá 96 estanques en distintas calles de las comunas afectadas, así como 35 camiones aljibe disponibles para dar soporte a algunas entidades que requieran apoyo especial. ¿Qué pasará con las clases? Cada sostenedor con los respectivos directivos deberá informar a la comunidad el horario de la suspensión de jornada escolar de este miércoles. La Seremi de Educación Metropolitana garantizó la alimentación de los alumnos cuyos colegios estén dentro del perímetro afectado por el corte de suministro. ¿Qué pasará con los centros de salud? Así como los colegios, los hospitales, CESFAM y cuarteles de carabineros están considerados entre los 167 puntos críticos para este corte y se han tomado medidas adicionales para estos recintos y así asegurar su funcionamiento. ¿Cuáles son los puntos de abastecimiento? A través de este QR podrá encontrar el detalle de los distintos puntos de abastecimiento distribuidos en las comunas que integran el perímetro afectado por el corte. Las autoridades han hecho un llamado para juntar agua, pero con moderación, en torno a los 15 litros máximo por persona. Finalmente, Chile fue elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lograr el puesto era una de las prioridades de la administración Boric y nuestro país logró obtener los 144 votos en la primera mayoría para representar a América Latina y el Caribe. Junto a Chile, a la instancia también va a llegar Costa Rica. Había 3 países para 2 cupos. Fuera del organismo quedó Venezuela, el tercer postulante que estaba buscando precisamente uno de estos cupos establecidos. En Nueva York se desarrolló la votación que determinó que por 4ª vez en la historia Chile sea parte de la instancia, esta vez para el periodo 2023-2025. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está integrado por 47 países y su objetivo, naturalmente, es proteger y promover los derechos humanos en el mundo. Tras la reunión bilateral con el primer ministro de Corea, que se encuentra en nuestro país, el presidente Boric se refirió a este logro. Son 193 países que votan, 144 de esos 193 países le han dado a Chile la primera mayoría. En segundo lugar ha quedado Costa Rica y en tercer lugar Venezuela. Por lo tanto, estamos muy orgullosos. Quiero felicitar a la Cancillería chilena, a todos quienes han hecho posible esto que nos pone en un alto nivel a nivel internacional. Bueno, yo creo que son varias las implicancias. La primera, yo quiero señalar que esta candidatura fue una candidatura de política de Estado. Y quiero insistir en eso, esta candidatura fue inscrita en junio del 2019, lo que hizo el actual gobierno fue recoger una candidatura entendiendo que era una candidatura del Estado de Chile, porque la política exterior se hace con una mirada de Estado y en ese sentido nosotros tomamos esta candidatura. Cuando iniciamos este gobierno teníamos 49 apoyos oficiales y en el día de hoy hemos obtenido la votación 144 votos, eso da cuenta. Y quiero insistir en eso, del liderazgo que está teniendo Chile en los órganos multilaterales. Y en medio del proceso inflacionario que se vive en nuestro país, hay alimentos que le dan un alivio a la economía de los hogares. Se trata de las frutas y verduras de la estación, que han tenido bajas de hasta un 20% en su precio. Mire. Bajaron los espárragos, tenían que bajar, chiquillos, como pura vitamina. En días donde todo sube, un anuncio como este no deja de sorprender. Y es que las frutas y verduras de temporada le estarían dando un pequeño respiro al bolsillo. Bajaron los espárragos, que estamos en temporada. Los pimentones están bajando, los cebollines, zapallo italiano. Baja, son muy pocos. La naranja, el limón. Lo que bajó un poquito también fue el pepino, que estaba costando 700 pesos, cada uno 800, ahora está 500. Según datos de ODEPA, los alimentos de esta época del año comienzan a mostrar descensos como el caso de la alcachofa, que su valor ha caído un 20%, mientras que la mandarina y el pepino un 15%. Tenemos una recomendación de mejorar nuestro hábito alimentario y comer más fruta y verduras frescas, ojalá todos los días. Que ha bajado la palta, la alcachofa, también
parte de los repollos, el apio. Pero, ¿qué se puede comer con productos de la temporada? De repente en alguna ensalada también atrévanse a usar frutas, la piña, las naranjas, trocitos de naranja cortado, la mandarina que bajó de precio, trozos de plátano, tú el trozo de plátano lo salteas con un poquitito de aceite muy suave, lo colocas a una ensalada y te ahorras mucha plata y te andas como fortalecido. Y claro, el consumo de frutas o verduras proporcionan un importante aporte vitamínico, los que también se pueden adquirir en líquidos. Porque la bebida está muy cara, comprarte una bebida hoy día sale un precio, pero lo mismo que te cuesta un almuerzo a veces. Entonces a lo mejor hacer una rica vitamina combinando el plátano, la naranja, darle un poquito sabor con el jengibre. Alternativas que pueden significar un ahorro y que Patricia ya ha experimentado. Nos cuenta que en la búsqueda de cuidar el presupuesto ha cambiado su dieta. Buscar lo más económico te ayuda a poder comprar otras cosas. La carne está cara, el pollo está caro, entonces cambiar la opción de verdura, buscar la proteína de nuestros productos. Entonces consumo otra cosa, por la palta, que está más barata, el quesillo. Cambiar la dieta nomás, pues yo pienso que la única solución es cambiar la dieta. Opciones para abaratar costos que también surgen desde el Congreso. Parlamentarios de la bancada de C, Partido de la Gente e Independientes ingresaron una reforma constitucional para eximir hasta el 31 de diciembre del 2023 del pago del IVA a la canasta básica, a los libros, medicamentos, contribuciones y el impuesto específico a los combustibles. Por los chilenos y chilenas que están sufriendo hoy día la crisis económica. Y es por eso que este proyecto de ley va en directo beneficio a la gente, al bolsillo de las personas. Usted está desvistiendo un santo para vestir otro santo. Y claramente esta medida, que puede ser muy atractiva, muy popular, a mí me parece que hay que estudiarla con mayor profundidad. Los parlamentarios no tenemos atribuciones para presentar proyectos de ley en materia de tributos. Pero en principio algunas de esas iniciativas sí me gustan. Particularmente creo que hay que revisar el impuesto a los combustibles. Iniciativas que surgen en medio del combate a la inflación, que continúa elevada. Por lo mismo, una de las herramientas que utiliza el Banco Central, la tasa de interés, podría seguir aumentando. Así al menos lo recomendó el Grupo de Política Monetaria, que proyecta elevarla hasta el 11,5%. Con esta dosis que uno propone, es como que se termina el ciclo alza en el escenario más probable. Obviamente que siempre hay imponderables y hay situaciones y shocks adicionales, pero creo que un poco esa era la ponderación. Un alza que debería ser la última y que el Banco Central definirá mañana y que podría significar una luz al final del túnel, en medio de meses en donde el costo de la vida ha traído más de una complicación a las familias chilenas. 4 integrantes de un clan familiar con vinculaciones con el narcotráfico fueron detenidos por carabineros en las últimas horas. Según la investigación, este grupo está vinculado a un secuestro que habrían realizado junto a un sicario. El secuestro es un delito que este año registra la cifra más alta desde que hay registros públicos. Sí, bueno, le pegaron un balazo en la pata, lo callaron, por la cabeza. Una tortura culé más o menos. Operativo nocturno en la comuna del Monte, en la región metropolitana. Carabineros del OS9 detrás de un grupo de traficantes. Las torturas eran su principal arma. Entre ellas está la aplicación de electricidad, quemas de cigarros en distintas partes del cuerpo, golpes de consideración que generan lesiones gravísimas, amenazas de muerte y así también la retención contra la voluntad de la persona, es decir, mantenerla bajo cautiverio. Sin agua y sin comida, el trato era vejatorio, de vida o muerte. Así actuaban, según la policía, Fabricio Medina Jara y su pareja María José Benavente, líderes de la agrupación criminal. Lo dejó casi muerto. ¿Y cómo le pegó, oiga, María? Pregúnteme cómo no le pegó. ¿Pero qué, lo pescó a palo? No, le sacó dedo por dedo, diente por diente, corriente. Bueno, esta investigación inició por una denuncia que realiza una persona, una mujer que señala que su pareja hacía mucho rato que no lo podía contactar y había recibido una llamada donde su pareja aparecía amarrado en una silla, amordazado, golpeado y le señalan que era la última vez que lo iba a ver con vida. Anda para la cagada, lo quieren matar. Le sacan un balazo en una pata. Usted tiene como mandar jamón metal que para resguardarse en caso de cualquier cosa. Todo tendría relación, según la Fiscalía Metropolitana Occidente, por conflictos por drogas. Muchos de los delitos de los cuales están siendo posicionados estos sujetos indican por el no pago de esta sustancia al momento de ser adquirida, como también
delitos derivados de esta, es decir, lo que se puede conocer como quitadas de drogas y similares. La estructura de la banda era la de un clan familiar que trabajaría con un asesino a sueldo según los primeros antecedentes. Cabros secuestrados, casi muertos los corzones. La víctima da cuenta que en algún momento lo trasladan a otra comuna, se incorpora un sujeto de nacionalidad colombiana, quien es la persona que a él se lo presentan o se lo señalan como un sicario y que es precisamente el que aplicaba, digamos, la corriente y los golpes, digamos, más violentos. Según datos de Carabineros, los secuestros en Chile se han mantenido entre la línea de los 250 a 320 casos, pero este 2022, hasta el 11 de septiembre, la cifra ya es la más alta del último lustro. Ya son personas un poco más avesadas, digamos, son personas profesionales, por así decir, no son delincuentes ocasionales. No es un delito que hace 10 años, 15 años en Chile fuera tan común. Sin embargo, el último tiempo se ha revelado un aumento. La víctima del secuestro quedó con lesiones graves, pero logró sobrevivir. Hasta el momento van 4 traficantes detenidos, todos en prisión preventiva. Al menos 28 fallecidos y cientos de damnificados. Eso es parte de lo que ha dejado el destructivo paso del huracán Julia por Colombia y Centroamérica. Los rescatistas aún buscan a varios desaparecidos. Árboles caídos, cines arrancados. No hemos dormido con los muchachos al pendiente contra la madre naturaleza, pues no podemos nada. Desde el viernes el huracán Julia ha devastado zonas de Centroamérica, dejando a su paso muertes, derrumbes, fuertes lluvias e inundaciones en varios países de la región. Es bastante angustiante vivir todas estas horas, ver los techos de los vecinos, cómo se volaban, cómo la gente gritaba. Son horas eternas. El trayecto del huracán comenzó en la península colombiana de La Guajira, para luego cruzar Centroamérica desde el Atlántico al Pacífico y llegar este martes a Guatemala. En todos los países por los cuales ha pasado Julia, ha habido importantes destrozos. Sobrevolamos el territorio del desastre. Indudablemente el problema más agudo que hoy hay es la ruptura de comunicación terrestre por cuerpos de agua que siguen en el lugar. Los lugares más afectados han sido las costas de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, al igual que algunos sectores del sur de México. Hasta ahora se registran al menos 28 fallecidos, 14 de Guatemala, 4 en Honduras y 10 en El Salvador. Sin embargo, la cifra podría aumentar, ya que aún existen varias personas desaparecidas. Destruido ahorita. Sí. Sin energía, sin nada ahorita nosotros. Solo en Nicaragua se cuentan al menos 3.000 viviendas inundadas. Un huracán que ha generado daños en 6 países a pocos días de lo que fue el mortal huracán Ian en Cuba y en el sur de Estados Unidos. En las afueras de un restaurante en el Club Hípico de Santiago murió el padre de Arturo Vidal, Erasmo, de 62 años. Era un conocido en el entorno de la hípica porque cuidaba los caballos de su hijo. La Brigada de Homicidios descartó participación de terceros, pero advierten que la autopsia nada más confirmará o no esa primera impresión. Y por ti, yo ahora voy a empezar a cambiar. Te deseo lo mejor. Voy a empezar a cambiar y te deseo lo mejor la vida, que te vaya súper lindo. Era 2010 y le deseaba éxito a su hijo en el Mundial de Sudáfrica. También hizo público su arrepentimiento por haber abandonado a Arturo Vidal cuando era niño. 12 años más tarde, Erasmo Vidal Navarro dejó de existir. Me enteré hoy día en la mañana porque llamaron a mi hermano y le dijeron que estaba mal, pero nadie me quería contar que había fallecido. El impacto fue grande para su familia, amigos y conocidos. Todos llegaron al Club Hípico apenas supieron de su muerte. El padre del rey Arturo cuidaba la veintena de caballos que el futbolista tiene en el Corral 22. En la mañana cuando yo encontrando con el caballo me dicen que se había muerto, yo no le creía, pues ahí fui a hablar con mi patrón y me dijo, tampoco sabían. En paz descanse, papito lindo. Dice, Arturito, de corazón lo siento, hijo.
Frecuentaba el club hípico, incluso estuvo toda la tarde del lunes viendo las carreras. Pasó la noche y amaneció allí, pero de pronto los problemas de salud aparecieron. Fue atendido por paramédicos de el club hípico y después por el SAMU. Se encontraba lamentablemente al interior del club hípico, al exterior de un restaurante. Un paro cardiorrespiratorio y un shock hipovolémico sería su causa de muerte. Eso dice el comunicado del club hípico, que confirmó la partida de Erasmo. En su entorno aseguran enfrentó problemas de salud el último tiempo. Mantenía una serie de patologías preexistentes que estarían relacionadas directamente con su fallecimiento. No obstante, su causa de muerte está pendiente de autopsia en el servicio médico legal. Estaba internado hace poco, de una neumonía, y lo había tenido un poquito mal traer, pero ya estaba mucho mejor. El padre de Arturo Vidal estuvo de cumpleaños recién este domingo. Una relación lejana y difícil entre ambos, pero que el tiempo se encargó de reparar en parte. Últimamente bastante buena, no tenían problemas. Llegaba todos los días en la mañana, como te decía, junto a su hijo, con Sandino y Jean Paul, a ver sus caballos. Mi sobrino ya sabe, Arturo, no podía comunicarme con él porque debe estar el momento choqueado, debe estar muy mal. Entonces, son momentos muy difíciles. Las condolencias en el mundo del fútbol de inmediato llegaron. Colo-Colo en su cuenta de Twitter publicó un mensaje a Arturo Vidal. Lo mismo el Flamengo, equipo del Rey Arturo en Brasil. ¿Vendrá o no a Chile Arturo Vidal? Es algo que no ocurriría por ahora. El futbolista aterrizó con el Flamengo en Sao Paulo para enfrentar al Corinthians en la final de la Copa de Brasil. Sí, su hijo y hermano Jean Paul Vidal se expresaron en redes sociales. Entonces él, a través de su hijo, le era muy conocido. Su familia lista todo para el funeral y despedir a los 62 años al padre de Arturo Vidal. Más de 3 toneladas de cobre fueron recuperadas desde una chatarrería en Coquimbo. El mineral sería parte del botín que delincuentes sustrajeron de manera cinematográfica hace solo 4 días desde el tren Antofagasta-Bolivia. Amigo, ¿hay cátodos de cobre acá ahora? Yo creo que sí. Ya. ¿Podemos mostrar los cátodos de cobre? La investigación comenzó en Antofagasta y terminó 875 kilómetros más al sur, en la comuna de Coquimbo. Al interior de esta chatarrería habían más de 3 toneladas de cátodos de cobre, todos ocultos bajo sacos. Fueron reconocidos por FCAP, por la empresa de transporte, como algunos de los objetos de los robos recientes. Estas imágenes corresponderían precisamente a la sustracción de parte del material incautado en el sector de Tierras Blancas en Coquimbo. Violento asalto, protagonizado por una banda organizada y con gran despliegue logístico. Mientras un grupo amenazaba, intimidaba y hasta amordazaba a los operadores de la máquina, el resto comenzaba a apropiarse del cobre, incluso con una grúa pluma. 15 paquetes avaluados en casi 300 millones de pesos. En menos de 48 horas, un segundo robo ocurrió en otra ruta, pero con las mismas características, tal como en el lejano oeste. El avalúo también es cercano a los 300 millones. Pasamos del robo prácticamente como robo por sorpresa, o como se les conocía en algunos sectores del país, como los gatos que abordaban los trenes y mediante la descarga procedían a sustraer esta especie, a equipos a bandas más organizadas y con la utilización de ciertas tácticas. El hallazgo en la región de Coquimbo confirma lo que se sospechaba. El cobre sustraído en la región de Antofagasta también es reducido en otros puntos del país. Para poder llegar a estos delincuentes es ver cuál es el tramaje interno que ellos tienen para poder encontrar la información privilegiada, y además de eso, quién es el que está comprando, quién es el receptor final de esta mercancía. En lo que va de este año, Carabineros de Antofagasta ha recibido 17 denuncias por robo de cátodos de cobre. 9 de ellas corresponden a trenes, 4 han sido con extrema violencia. La empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia ha presentado 22 querellas en 2022, con pocos resultados. De que se te suban a la locomotora, te encañonen, te apunten en la cabeza, jamás lo hubiéramos pensado. O sea, yo tengo 13 años acá en la empresa y jamás pasó esta situación. Y están preparados para atacar. Entonces, lo que necesitamos nosotros es el resguardo. Son lugares como estos, en pleno desierto y totalmente alejados del radio urbano, los puntos donde estas bandas criminales suelen interceptar los trenes cargados con cobre, lugares lejanos y donde además la comunicación, por ejemplo, telefónica es prácticamente nula.
Ya se cumplieron 3 días desde que la empresa de ferrocarril suspendió el tránsito de cobre por toda la región. Autoridades y parlamentarios piden que se decrete estado de excepción en la zona. La inseguridad ya está desbordada, sabemos la incapacidad que hoy día tiene lamentablemente Carabineros. Porque hoy día queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos y queremos obviamente luchar contra el crimen organizado. Ahí se están tomando varias medidas de resguardo para que el tren pueda volver a funcionar con mayor protección. Se le va a generar una suerte de escolta dinámica que permite ir resguardando el transporte de cobre y la empresa va a permitir retomar las funciones. Custodia y mayor vigilancia que se realizará tanto por aire como por tierra y que debería implementarse a la brevedad. Mientras tanto, se busca dar con las organizaciones criminales vinculadas tanto al robo como a la reducción del cobre. En este caso, el dueño de la chatarrería fue detenido por receptación. Hasta ahora no ha podido justificar la tenencia de las 3,5 toneladas de cátodos de cobre que salieron de forma clandestina desde la región de Antofagasta. Y un migrante en situación irregular fue grabado mientras dormía en un remolque de un camión. Esto ocurrió en la comuna de Colchane. Ahí está el registro. Este ciudadano extranjero iba en este camión proveniente desde Bolivia, el cual transitaba específicamente por la carretera internacional 15CH que une Colchane con Guare en la región de Tarapacá. Aún se investiga el vínculo entre el migrante y el conductor y si este último estaba al tanto de su presencia. Este registro se suma a otras denuncias de inmigración ilegal en la zona, como lo fue hace tan solo 2 semanas cuando un ciudadano venezolano cayó a una zanja en la misma comuna tras querer ingresar al país por una vía no habilitada. Desde la municipalidad exigieron acciones concretas al gobierno para combatir la migración irregular. 25 días lleva desaparecido el astrónomo británico que se vio por última vez en el observatorio La Silla en Coquimbo, mientras la búsqueda no para por aire y por tierra. En los últimos 10 años, en esta región, ha habido otras misteriosas desapariciones de las que hasta ahora no hay respuestas. Con avanzadas técnicas de rescate en montañas, las operaciones especiales continúan para dar con el paradero del astrónomo británico Thomas March. Ahí abajo está la silla. Vamos. Son 25 días los que lleva desaparecido. En este contexto, su hija Tabitha compartió un mensaje de agradecimiento y palabras de esperanzas. Hoy se cumplen 3 semanas desde que mi papá desapareció. Estoy muy agradecida por toda la ayuda que mi familia y yo hemos recibido. Y el trabajo con la familia, el contacto y la comunicación con ellos es clave. Los datos policiales, por ejemplo, indican que en los meses enero-febrero de este año las denuncias por presunta desgracia fueron 1.462. De ellos, 161 casos quedaron sin resolver. No hay claridad sobre qué registros existen de los meses siguientes. Es importante proporcionar los antecedentes tanto al Ministerio Público o a las policías para que se le curse la respectiva denuncia. El 21 de septiembre del año 2016 quedó grabado para esta familia. José Luis García hoy tendría 33 años. Desapareció con lo puesto en La Serena. Tanto así fue la negligencia que cerraron el caso en diciembre del mismo año que se extravió. 3 años antes, el 6 de enero de 2013, en el Valle del Elqui, el argentino Marcos Roldán desapareció en medio de una excursión al Cerro Taras, a 4.200 metros de altura. A 9 años de la desaparición de Roldán, nunca se han encontrado ni siquiera pertenencias. ¡Marco! Su familia en Argentina durante el 2021 le envió una carta al Papa Francisco para acelerar las gestiones de búsqueda. También se han reunido un par de veces con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, pero no hay avances. Creo que donde esté yo lo voy a encontrar. La desaparición de Carlos Díaz era el caso más reciente en la región de Coquimbo, un joven de 23 años al cual se le perdió el rastro luego de almorzar con su hermana en La Serena. Jamás se ha vuelto a saber de él. Tampoco hay diligencias pendientes. El caso está en manos de la Fiscalía. Solo encontraron su auto quemado. A pesar de que existen proyectos en tramitación, Chile es uno de los pocos países que no cuenta con un procedimiento establecido por ley. ¿Por qué los protocolos no son los mismos para todas las personas? Con mi hijo no hubo protocolo.
En Chile no hay un protocolo establecido por ley aplicable a todos los casos de investigaciones de personas desaparecidas, lo que provoca descoordinación institucional entre las policías. Además de la inexistencia de un registro único nacional, tampoco existe una regulación para las desapariciones de larga data. Muestras evidentes que es necesario de repensar el sistema para acelerar la localización de personas con paraderos desconocidos. Fue atropellado y después, por enfrentar a sus agresores, lo mataron. Ese fue el trágico destino de un joven ciclista en el histórico barrio Yungay de Santiago. Los vecinos dicen que este tipo de crímenes son habituales en el sector. Antes de este homicidio se registraban 6 muertes en similares características. Un registro elocuente y prueba clave que muestra el momento cuando el adolescente asesinado en el barrio Yungay es atropellado antes del crimen por un vehículo color blanco. En la esquina de Andrés Cueto con Martínez de Rosas, el joven colombiano de 16 años que acababa de ser impactado por el auto se acercó a encarar al conductor. La persona del vehículo habrían descendido y comenzando una discusión con el ciclista. Y posterior a esa discusión, uno de los integrantes de este vehículo de color blanco le habría propinado un corte en el tórax a la víctima. Corte que terminó quitándole la vida en el mismo lugar. Nada pudo hacer personal de SAMU que realizó la reanimación. Homicidio que no sorprende a los vecinos. En lo que va del 2022, 6 asesinatos se han producido en este mismo sector, según las cifras publicadas de Carabineros. Hace un tiempo atrás mataron también ahí en García Reyes con Martínez de Rosa. El domingo antepasado ahí en la plaza de Yungay. Esto es parte de la normalidad. Lo que acaban de ustedes ver es parte de la normalidad. O sea, aquí este barrio debe ser un barrio patrimonial, histórico. Yo soy vecino de acá, mi familia llegó hace 104 años. Todos hemos nacido acá, incluso mi hija. Y ya, bueno, esto es de todos los días. Un crimen que aún no tiene responsables, pero este video es relevante para corroborar las características del vehículo en el que huyeron los responsables. De momento no hay personas detenidas, se está trabajando en lo que corresponde al levantamiento de cámaras de seguridad en la inmediación del sitio del suceso, así como también tomando declaraciones a testigos que presenciaron los hechos y en dicho contexto todavía se están desplegando diligencias con la finalidad de esclarecer fehacientemente el delito y determinar la identidad de las personas partícipes. Hecho de extrema violencia que vuelve a preocupar a los vecinos de Barrio Yungay, quienes hoy piden más seguridad para este lugar patrimonial. Y esto que usted ve aquí parece de ciencia ficción, pero es real. Es el nuevo auto volador eléctrico que completó su primera prueba en Dubái. Mire. En la década de los 60, los supersónicos nos invitaron a fantasear con un mundo mucho más tecnológico y moderno, con hologramas, edificios robóticos, invenciones realmente extravagantes y, como no, los tan deseados autos voladores. Los mismos que décadas después la exitosa saga de Star Wars también mostró en pantalla, cautivando a millones de personas. Sin embargo, la segunda parte de la saga Volver al Futuro se arriesgó y puso fecha para que las calles se despejaran y el cielo se transformara en las próximas autopistas. Según la cinta, en 2015 las ruedas pasarían a la historia y los autos voladores serían parte del día a día. A 7 años de la estimación de Volver al Futuro, los autos voladores aún no surcan los cielos de las ciudades, pero están cerca de convertirse en una realidad. Este evento será una base muy importante para la próxima generación de autos voladores. Declaraciones que sin duda muchos esperaban porque en Dubái se realizó la primera prueba de este auto volador. Este experimento es muy importante. La empresa china Xpeng es uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos en China y pionera en la producción de autos voladores. El vehículo es de diseño aerodinámico propulsado por 8 hélices con una capacidad de 2 pasajeros e incluso puede alcanzar una velocidad máxima de 130 km por hora. Estos vehículos se consideran clase G. Ahora estamos estableciendo un marco con el sector privado en Dubái, no solo para este vehículo, sino también para este primer fenómeno de este tipo en el mundo.
Un vehículo que pretende ser un antes y un después en la historia automotriz y que fue probado en Dubái. La razón: seleccionamos Dubái porque es la ciudad más innovadora del mundo. Este es nuestro primer vuelo público a nivel mundial. Es nuestro primer paso hacia lo internacional. Pero hace una semana en Italia también comenzaron pruebas de autos voladores. Se trata de un taxi totalmente habilitado para funcionar con tripulación y que sería lanzado en 2024. Por ahora, los expertos se preparan para nuevos desafíos lejos de las carreteras. ¿Cómo será el control y la seguridad aérea? Una incógnita que sin duda muy pronto será respondida. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Usted se recuerda de ella, ¿no? A los 96 años murió la actriz británica Angela Lansbury, una verdadera leyenda de la televisión y el cine. Ahí está la reportera del crimen. Lansbury contaba con una amplia trayectoria con papeles memorables en el cine, donde dio vida, entre otros personajes, a Miss Marple, la sagaz investigadora policial que aparece en los libros de Agatha Christie. Su voz también la que se escucha tras la sensible señora Potts en la versión animada de La Bella y la Bestia. Y en Chile, por supuesto, es especialmente recordada por su papel protagónico como la escritora y detective de la serie Reportera del Crimen. También tuvo mucho éxito en el teatro, ganando 5 premios Tony. Salió de casa y se despidió de su hijo de 10 años para guiar un carro blindado y transportar una dotación que hacía cumplir una medida de resguardo en la macrozona sur. Pero algo pasó. Un carabinero murió y otros 11 quedaron heridos tras un volcamiento en la comuna de Cañete. La sirena rinde honores. Un funcionario del Estado ha muerto en el cumplimiento del deber. En la carroza, el cuerpo del cabo primero Gastón Hermosilla Sáez, de 39 años, 12 de ellos dedicado a la institución. El cabo Hermosillo prestaba servicios en la 4ª Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos. La mañana de este martes guió este blindado hasta la ex hostería La Nalhue, ubicada al interior de un sinuoso camino rural en Cañete. El recinto es uno de los más de 400 que mantiene una medida de protección ordenada por el Ministerio Público en la macrozona sur. Esto luego que en diciembre de 2020 encapuchados acabaran con la mitad de las instalaciones turísticas. El blindado iba en el kilómetro 4 de la ruta P660 cuando vino la tragedia. Mientras un transporte blindado de personal de carabineros tipo MOWAC realizaba el relevo correspondientes a las medidas de protección que se realizan en esa zona, se registró un lamentable accidente de tránsito. Ambulancias y bomberos fueron despachados de inmediato al lugar. Infantes de Marina brindaron resguardo tanto en el traslado como en el sitio del accidente. Ahora llegó un vehículo policial de fuerzas especiales dado vuelta, en el cual hay 12 lesionados, uno de ellos se encontraba grave. Si bien se iniciaron ciertas maniobras de reanimación en el lugar, se continuaron acá en este centro, pero tenían unas lesiones de gravedad. En fondo tuvimos que constatar su fallecimiento acá. Su familia vive en Arauco, así que fue cuestión de minutos para que los parientes empezaran a llegar al hospital y al servicio médico legal de Cañete. Hasta allá llegó el general director de Carabineros. La CIA tendrá que hacer la investigación, se tendrá que establecer cuáles fueron las causales, pero lo concreto es que los carabineros estaban trabajando. Como el cabo Hermosilla, son cerca de 700 los carabineros que hacen cumplir medidas de protección para particulares amenazados en su integridad física y en sus hogares en la macrozona sur. Le hemos pedido al Ministerio Público, ¿cierto?, que se establezca una mesa de trabajo que permita poder ver cuáles son las medidas que requieren necesariamente tener la presencia permanente, donde hayan solamente faena y trabajo. Bueno, habrá que disponer de otro tipo de medidas. El cabo Gastón Hermosilla murió en actos de servicio. Como tal, hay seguros y beneficios que llegarán ahora a su familia, sobre todo a su hijo de 10 años, de quien se despidió en Arauco al salir a trabajar. Un niño que ahora solo podrá ver a su padre en fotografías y en sus recuerdos. Vamos a algo más esperanzador, porque en Arica comenzó la gira de la Teletón a poco más de 3 semanas de la Cruzada Solidaria, que este año se va a realizar a comienzos de noviembre.
La comitiva visitó las instalaciones del instituto de esa ciudad que está siendo remodelado para aumentar las atenciones. Luego se realizó un show animado por Julián Elfebein y en el que participaron Noche de Brujas, Andrés de León y Antonia Segovia. A contarles que la gira va a avanzar de norte a sur, va a finalizar el día 22 de octubre en Coyhai, que será el último punto de un recorrido que busca contagiar el espíritu solidario a un país que por más de 3 décadas se ha comprometido con la rehabilitación de miles de niños. Invito a la gente a que siga a Teletón Chile y que se sume con la campaña de Teletón 2022, porque la Teletón es todos los días. Una gran invitación. Vamos a otro tema, un verdadero drama está viviendo una familia de Temuco que fue a escalar al volcán Mocho Choshuenco en la región de Los Ríos. Claro, un accidente en pleno ascenso los hizo caer perdiendo la vida uno de los 3 sandinistas. Los sobrevivientes fueron rescatados después de quedar heridos en la nieve durante horas. Este es el momento exacto en que personal del GOPE de Carabineros rescata a los 2 sobrevivientes de la tragedia vivida este lunes en el volcán Mocho Choshuenco en Panguipulli. Los temuquenses Cristóbal Hermosilla, de 34 años, y su sobrina Anet, de 25, ascendían la montaña junto al guía y pareja de Anet, Ignacio Vázquez Palominos, cuando sufrieron el fatal accidente que terminó quitándole la vida al conocido montañista del sector. Carabineros disponibilizó de forma inmediata un helicóptero institucional junto con personal GOPE, como asimismo personal especializado en montaña y frontera. Cuando estoy en ese momento, en ese instante, nada importa. Ignacio Vázquez Palominos, de 32 años, falleció producto de las serias heridas y fracturas que le produjo la caída. Cristóbal y Anet lograron sobrevivir tras pasar más de 7 horas lesionados en el frío de la nieve. Se precipitó a través de una quebrada hacia un glaciar el guía del grupo y al caer arrastró a sus compañeros hacia abajo, obviamente, y producto del golpe el guía resultó fallecido y los acompañantes resultaron con lesiones de gravedad. La tragedia se suma a la vivida hace solo semanas en el volcán Puntiagudo en Osorno, donde 2 militares perdieron la vida a 1.700 metros de altura. Por eso la recomendación de los expertos. Estamos todavía en primavera o comenzando la primavera, de manera que todavía existe en la cordillera de los Andes, sobre todo en el sur, bastante nieve, y eso hace un poco inseguras las condiciones como para poder practicar esta actividad, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no tienen el mayor conocimiento en el montañismo. Tu mente está absolutamente comprometida y compenetrada en lo que estás haciendo. Siento una conexión también no solo con mi entorno. En este video, subido el 21 de agosto a sus redes sociales, Ignacio decía que en la montaña nace lo mejor de cada persona y fue ahí donde el destino quiso que dejara de existir. De toda la efervescencia neuronal que hay en este estado como de elevación que me produce la montaña, trato de mandar imágenes mentales a mis seres más queridos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Con el auspicio de Powerade, Pausa is Power. Presentamos 24 Horas Deportes. En el momento donde uno dice que tenía que aparecer Colo-Colo, no apareció. Impaciencia, intranquilidad, ansiedad del hincha de Colo-Colo por lograr el título de campeón. Lo va a lograr igual, ¿cierto? No pudo este día domingo en el Estadio Monumental frente a Curicó Unido, pero restando 3 fechas, un empate. ¿Sí? La próxima fecha es frente a Coquimbo Unido. Va a lograr el título campeón Colo-Colo. El tema es que esta impaciencia, ¿no? Esta intranquilidad de que yo les comentaba,
con eso ha sumado también la crítica con el técnico Gustavo Quinteros, de algunos fanáticos de Colo-Colo recordando lo que ha vivido el Cacique durante esta temporada, con las eliminaciones de copas internacionales, de la Copa Chile y esta situación que ha generado en las últimas fechas donde no le ha gustado cómo ha jugado Colo-Colo. Vamos al detalle a continuación con el Cacique que se prepara para su estrella número 33. Era obligación ganar por el ambiente que se había creado. Este era el partido. El empate a 1 de Colo-Colo ante Curicó Unido dejó en pausa las celebraciones del Cacique. Un triunfo del local bastaba para desatar de inmediato los abrazos en un Monumental con casi 40.000 hinchasalvos que, al igual que Gabriel Coca Mendoza, tuvieron que guardar sus festejos al mismo tiempo que hacían algo de memoria. Si nosotros nos vamos y nos remontamos al proceso anterior, frente a Internacional teníamos que sacar un resultado positivo, no lo logramos. Frente a Alianza, donde teníamos que marcar y se nos perdieron muchos goles y no lo logramos. Y eso nos pasó la cuenta en Copa Libertadores. Entonces, como partidos clave, Colo-Colo no pudo marcar diferencia. A esos partidos que rememora el campeón de Copa Libertadores se suma la eliminación de Copa Chile a manos de Ñublense. Para todas esas definiciones, tiene una teoría. Creo que la presión un poco fue como que se le traspasó a Colo-Colo. Fueron un total de 3 momentos, 2 de ellos donde Colo-Colo sufrió y no logró abrochar triunfos en su casa. Sí, no, pues en el Monumental no nos gana nadie. Y así tiene que ser. Yo creo que la presión, en vez de que se haya traspasado al equipo, en este caso rival, que era Curicó, como que se traspasó al equipo local, que éramos nosotros, que era Colo-Colo. Sentir que era el de muchos hinchas del Cacique. Lo cierto es que todo se aplazó y ahora hay que esperar al encuentro con Coquimbo Unido, con la diferencia que ese partido se jugará en el Reducto Pirata. Había que aprovechar la fiesta ahí en nuestra casa, con la hinchada, estadio lleno. Esa era la guinda de la torta del año. Gustavo Quinteros tendrá esta y la próxima semana para trabajar y lograr en la 28ª fecha el anhelo de todos los colocolinos: celebrar tras 5 años la obtención de un nuevo título de campeonato nacional. Vamos ahora a revisar, mira, el gran triunfo de la selección chilena sub-17 femenino, esto en el estreno, en el Mundial, allá en India, venciendo por 3-1 a Nueva Zelanda. Ahí las dirigidas de Alex Castro lograban la apertura del marcador, el 1-0, a través de Ámbar Figueroa, jugadora de Santiago Morning. Luego, ahí está Tali Ropner, jugadora de Universidad Católica, lograba el 2-0 en el minuto 22 del primer tiempo. Llegaría el descuento de Temely Clegg y este es un golazo. Minuto 64 de Anaís Cifuentes, la jugadora de Colo-Colo, logrando el 3-1. Mire quién ingresó. Ahí está, Aranza Suazo, hija de Humberto Chupete Suazo. Ingresó ahí en el minuto 72. Reitero entonces con la victoria de la selección chilena femenina en el Mundial Sub-17 que se juega en India, ¿no? El viernes. Ahí lograba la fase de grupos donde el Real Madrid, más allá de este empate, está puntero. Seguimos en el fútbol internacional con Ben Britton, ¿sí? Su equipo hoy día perdió el Blackburn Rovers en una nueva fecha de la Championship, la segunda división del fútbol inglés. De todas maneras, el delantero ha tenido otro buen inicio de temporada, lleva 7 goles, es el segundo máximo goleador de esa división y también él ahora hablando respecto a su futuro. Por el momento, se queda en el Blackburn Rovers. Lo ves en pantalla. Toland's delivery, and it's come to Brereton Diaz! Ben Britton lo buscó, pero no pudo. El chileno jugó todo el partido en el que el Blackburn Rovers cayó en su visita ante el Wigan. Una derrota que le duele a Big Ben y compañía, sobre todo porque venía en alza. Fecha encendieron nuevamente la ilusión. Creo que estamos llegando a donde tenemos que estar. Es un buen ambiente para entrenar, así que creo que es genial, sí. Sus anotaciones lo llevaron a estar nuevamente en el 11 ideal de la segunda división de Inglaterra y aprovechó este momento para hablar de su futuro.
Hubo rumores como cualquier jugador, pero estoy contento de jugar en Blackburn con mis compañeros. He estado acá por 4 años, me encanta el club y quiero seguir aportando goles para el equipo. 7 goles en 14 partidos es la marca del chileno en la presente temporada, y aunque han llovido las ofertas por él. ¿Qué es lo último sobre él? ¿Tiene muchas ofertas por sus servicios? Él ha hecho un gran trabajo en el equipo, fue capitán el otro día, él está disfrutando el momento, metiendo goles y asistencias. Ben se muestra muy cómodo en el Blackburn. Soy amigo de todos, son como mi familia, es genial ser parte de esto. Solo quiero estar lejos de esos rumores, jugar con una sonrisa y ganar con el equipo. Eso por ahora, porque si el delantero sigue rompiendo redes en Inglaterra, es solo cuestión de tiempo para que nuevamente aparezcan los interesados por él a buscar el gran salto de Big Ben. Ya volvemos con 24 horas Central. Está en tomar una pausa, porque los descansos son clave para poder continuar. Powerade. Pausa es power. Vamos a revisar la jornada de este día martes en los Juegos Suramericanos de Asunción con medallas para el Team Chile. Lo estás viendo en pantalla, la medalla de oro en el judo. Ahí con María Di Vargas, que acababa de competir en Uzbekistán, donde logró el 5º lugar en el Mundial de Uzbekistán. Sí, llegó a Asunción, a la capital paraguaya, listo de inmediato al combate y logrando la medalla de oro, derrotando a Colombia ahí en esa final. La deportista de 25 años de edad, notable. Ahí la categoría de menos de 48 kilos. Extraordinario con esa medalla de oro. Seguimos en esta disciplina donde la chilena Judith González ahí disputó hasta el último para lograr la medalla de oro. Sin embargo, se quedó con la medalla de plata en la categoría menos de 52 kilos, perdiendo frente a la brasileña Taina de Oliveira Lemos. Más medallas para el Team Chile. Nos vamos al tenis de mesa en estos Juegos Suramericanos, donde anoche, Gustavo Gómez y Daniela Ortega habían ganado la presea dorada en el dobles mixto, derrotando por 3-0 a Argentina. Y luego, ya en la jornada de hoy, también más medallas de oro en el tenis de mesa, esta vez en el doble femenino con Daniela Ortega, que repitió ahí, estuvo en el mixto. Ahí la vemos ahí junto a Gustavo Gómez. Y luego haciendo pareja en el doble femenino con Paulina Vega, con la gran deportista olímpica del tenis de mesa para nuestro país. Ahí está, derrotando por 3-0 a la dupla argentina, compuesta por Candela Molero y Camila Argüelles. Así que excelente con esas 2 medallas de oro en el tenis de mesa. Nos vamos al hockey césped. Ahora perdió Argentina frente a Chile. Ahí vemos a los Diablos que enfrentaron a la albiceleste, perdiendo por 3-1 con el único tanto, para Chile de Agustín Amoroso. Ahí la selección chilena obtiene entonces la medalla de plata. El jueves las Diablas, ¿sí? La selección femenina va a enfrentar en la final por el oro también a Argentina. Vamos ahora al voleibol playa, ¿sí? Con los primos Grimald, con Marco y Esteban. Ahí en pantalla también, que comenzaron de gran manera esta participación en los Juegos Suramericanos, con la pareja chilena derrotando con claridad 21-7 y 21-12 a la pareja peruana, compuesta por Mauricio Zasgami y Renato Parreño. Ahora Chile tiene que enfrentar en la siguiente ronda a Curazao. Ahí entonces con el Team Chile, que ahora perdió el 3er lugar, ¿sí? Están en igualdad de medallas de oro con Argentina. 26 medallas de oro para Argentina, 26 medallas de oro para Chile, pero Argentina tiene más plata y más bronce. Así que Argentina hasta el momento está en el 3er lugar del medallero y Chile en el 4º puesto. Me despido con información. Hace poco el Tribunal de Disciplina determinó quitarle la primera tarjeta amarilla que recibió Juan Martín Lucero, el delantero de Colo-Colo en el partido de Curicó. Puede jugar en la próxima fecha con Coquimbo Unido, pero para la subsiguiente queda suspendido por acumulación
de tarjetas amarillas. Pausa, ya continúa Connie e Iván en 24 horas central. Buenas noches. Ahora. Ya estamos de regreso para actualizar la grave situación política por la cual está atravesando Perú. Claro, hace pocos minutos el presidente Pedro Castillo habló después de que la fiscal de la Nación presentara una denuncia constitucional contra él por corrupción. Escuchemos. Hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy. Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer. 24horas.cl. Lo revisábamos hace algunos instantes nada más. Chile sigue dando que hablar en los Juegos Suramericanos de Asunción y en TVN Play también seguimos apoyando a nuestros competidores. Sigue la transmisión ininterrumpida en tvnplay.cl y el próximo sábado también por la señal abierta de TVN. Sigue y apoya a los deportistas chilenos junto a TVN Play. Terminan aquí las noticias, pero por TVN llega ya Todo por mi familia y en Canal 24 Horas, vía pública. Buenas noches. Que tengan buenas noches.